Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es planos y ejes referente a anatomía uno o anatomía más básica. Partiendo de inmediato con algunas generalidades para ir comprendiendo qué son los planos y ejes. Existen tres planos eh, principales, por llamarlo así, que son el plano sagital o lateral, el plano coronal o frontal, el plano transversal, axial u horizontal. También el sagital le llaman plano medio. Eh, Ahí hay como un tema de nomenclatura. Entonces puse varias opciones para que todos podamos entender, todos los que alcancen a ver este video puedan entender de igual forma, porque en algunos países le dicen sagital, en otros lateral, otros plano medio. Va a depender, ¿cierto?, de cada región donde lo estén viendo, desde el libro donde lo sacaron, si tenía una nomenclatura antigua, una nomenclatura nueva, actualizada, de muchos factores, pero puse varias formas para que todos podamos entender a la par. Entonces existen tres planos principales: el sagital o lateral, el coronal o frontal, el transversal, axial u horizontal. También existen tres ejes principales. Está el eje antero-posterior, el eje vertical o longitudinal y el eje transversal. ¿Para qué sirven estos planos y ejes? Bueno, el primer punto dice que son referencias espaciales que nos ayudan a describir la disposición de nuestros tejidos, órganos y sistemas. Esto, cierto, está como más enfocado a lo que es los planos anatómicos. El otro punto dice, también nos dan la referencia espacial y dimensional de nuestros movimientos. Esto está más enfocado en los ejes. Digamos que la disposición del cuerpo en el espacio, los cortes de órganos, tejidos, extremidades, todo va a estar como ligado a los planos, y todo lo que tenga que ver con movimiento va a estar enfocado más a los ejes anatómicos. Bueno, para comenzar tenemos que hablar un poco de la posición anatómica. Posición anatómica, o también llamada posición cero. Digamos que esta posición es de donde nacen todos los movimientos. Es como, claramente como dije, es la posición cero. ¿De qué trata esta posición anatómica? De tener el cuerpo erguido, tener la mirada hacia el frente, nuestros antebrazos supinados, ¿cierto? Nuestras palmas mirando hacia el frente y nuestros pies abiertos a la altura de los hombros. Y ahí tendríamos nuestra posición anatómica. Los planos anatómicos, como dijimos, está el transversal, el coronal y el sagital. El plano transversal nos va a dividir, ¿cierto?, el cuerpo o la extremidad o lo que sea. El punto es que entiendan que los planos van a atravesar el cuerpo, tejido, órgano, extremidad. En este caso el plano transversal, y en todos los casos va a ser así, el plano transversal va a dividir en una parte superior y en una parte inferior, o en este caso cefálica y una parte caudal, como ustedes les quieran decir. El plano coronal va a dividir nuestro cuerpo en una parte anterior y una posterior, o ventral y dorsal. En nuestro plano anatómico sagital va a dividir nuestro cuerpo en una parte izquierda y una parte derecha. Claro, transversal superior e inferior, coronal anterior posterior, sagital izquierdo derecho. Bueno, aquí llegamos a los ejes que dijimos que lo íbamos a relacionar más con los movimientos. Nuestro eje transversal va a atravesar nuestro cuerpo, ¿cierto? O articulación, porque aquí tenemos que hablar harto de las articulaciones, que es donde se producen los movimientos. En este caso, nuestro eje transversal va a atravesar, ¿cierto?, la articulación de aquí del codo, o también podemos ver la articulación de la coxofemoral, o aquí la articulación de la rodilla, ¿cierto? Bueno, en todas las articulaciones, en el eje transversal se van a realizar los movimientos de flexión y extensión. Claro,
En un eje transversal se van a ejecutar solamente movimientos de flexión y extensión. En el eje vertical o longitudinal va a atravesar la persona, ¿cierto?, desde arriba hacia abajo, lo que nos va a permitir solamente hacer movimientos de rotación sobre este eje. El eje anteroposterior va a atravesar, ¿cierto?, este cuerpo de anterior hacia posterior, y lo que le va a permitir va a ser flexiones o inclinaciones laterales, abducción, o sea, abrir los brazos, y aducción, cerrar los brazos. Entonces, eje transversal nos va a permitir movimientos de flexión y extensión. El eje vertical o longitudinal nos va a permitir movimientos de rotación. El eje anteroposterior nos va a permitir abducción, aducción e inclinaciones o flexiones laterales. Sé que es como un poco difícil de entender, pero yo les voy a explicar de una forma más lúdica en un momentito. Como resumen, tenemos lo que es una combinación entre planos y ejes, que el plano sagital o lateral combinado con el plano transversal se van a realizar los movimientos de flexión y extensión. En el plano coronal o frontal, en combinación con el eje antero-posterior, se van a hacer los movimientos de aducción, abducción e inclinaciones laterales. En el plano transversal, axial u horizontal, en combinación con el eje vertical, se van a hacer los movimientos de rotación. Ahora se viene la parte que es como más lúdica, de explicar esto de los ejes y los planos, con una simple hoja y un lápiz. Bueno, ahora se viene la bueno, ahora se viene la parte más lúdica que les prometí, ¿cierto? Para entender lo que eran los planos y ejes. En esta oportunidad, el papel va a representar lo que son los planos anatómicos y nuestro lápiz va a representar el eje. Vamos a empezar con el plano transversal, ¿cierto? Y el eje longitudinal, que dijimos que el plano transversal dividía en una parte superior y una inferior. Y el eje longitudinal o vertical va a atravesar, ¿cierto?, nuestro plano desde arriba hacia abajo. Lo va a atravesar. ¿Qué nos va a permitir la combinación del plano transversal o horizontal con nuestro eje vertical? Nos va a permitir movimientos de rotación, porque nuestro plano debe girar en torno a nuestro eje, ¿cierto? Movimientos de rotación, eso es lo que nos va a permitir el plano transversal y el eje longitudinal o vertical. Como ejemplo de alguna articulación que tengamos en nuestro cuerpo, el atlantoaxial, ¿cierto? Nuestra vértebra atlas gira en torno al diente de la vértebra axis, perdón, y me permite hacer rotación de cuello. Digamos que el eje sería nuestro diente del axis y mi vértebra atlas va a girar en torno al diente del axis, ¿cierto? Permitiéndome rotación de cuello-cabeza. ¿Quedó claro? Entonces, plano transversal, eje longitudinal, me va a permitir movimientos de rotación. El siguiente sería el plano coronal, ¿cierto? Que, como dijimos, me va a dividir mi cuerpo en una parte anterior y una parte posterior, o ventral y dorsal, ¿cierto? Lo que me va a permitir este eje, que es un eje antero-posterior, porque me va a atravesar mi cuerpo desde anterior hacia posterior, lo que me va a permitir es hacer movimientos como inclinaciones laterales, abducción y aducción, que acá lo voy a representar, por ejemplo, estos mis dos dedos representarían como las piernas de una persona, un monito, lo que ustedes se imaginen. Entonces me va a permitir hacer una abducción, que sería abrir las piernas, y una aducción, que sería cerrar las piernas. Entonces, el eje antero-posterior me permite abducción, aducción
y también inclinaciones laterales, ¿cierto? Inclinaciones laterales pueden ser cuando estamos en posición bípeda y nos queremos tocar como el lado de la rodilla y hacemos una inclinación, ¿cierto? Eje antero-posterior y me permite hacer una inclinación lateral. También en la articulación glenohumeral, por ejemplo, ¿cierto? Nuestro eje antero-posterior me va a permitir hacer una abducción de brazo y una aducción de brazo. Recordemos que esta articulación es esferoidea, por lo tanto hace abducción, aducción, hace rotación externa, rotación interna, etc. Siguiendo, nos toca nuestro plano sagital y nuestro eje transversal. Nuestro plano sagital dijimos que va a dividir nuestro cuerpo en una parte izquierda y una parte derecha. ¿Qué nos va a permitir hacer este plano y eje? Nos va a permitir hacer movimientos de extensión y flexión. Entonces, plano sagital, eje transversal o horizontal nos va a permitir extensión y flexión. Extensión y flexión. Como ejemplo, acá en la articulación del codo, ¿cierto? Mi eje va a atravesar mi articulación del codo y lo que me va a permitir es hacer una flexión y una extensión, ¿cierto? Entonces, plano sagital, eje transversal o horizontal, me va a permitir hacer flexión y extensión. Bueno, espero que le haya quedado claro con esto lúdico, con un simple papel y un simple lápiz, poderle haber ayudado a entender lo que son los planos y ejes de una manera mucho más simple. Así que nada, gracias por su atención y nos estaremos viendo en un próximo video.